Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente, ojo por ojo, lente por lente. El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la sota al rey de basto. El agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre, todo lo endulzo con natre, bailo en la tumba del muerto, mentira todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Dime con quién andas y te diré go home. Go home. Go home. Yankee, go home. Como dice Ali Primera, el gran paraguanero. ¿Cómo es que dice esa canción? Ustedes se la saben. Y viene remontando la Amazonas del grito rebelde del carioca y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme el grito, Yankee go home, Yankee go home. ¡Viva la Primera! Y viene obreros de América Latina te dicen el grito rebelde del carioca y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera. La tumba del Alca. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. El contexto previo al Nuevo Alca hay que verlo en la ruptura del sistema bipolar. Había caído la Unión Soviética entre el año 89 y el 91 y entonces se abrió un mundo unipolar donde Estados Unidos lanzó una campaña muy fuerte por liderar la transformación del nuevo sistema mundial. Y uno de los territorios privilegiados era América Latina y el Caribe. Por eso tempranamente en el año 90 Bush padre, presidente de Estados Unidos, lanza la Iniciativa para las Américas, que era históricamente, si se quiere, así como en su momento había lanzado la Alianza para las Américas, para confrontar la Revolución Cubana, ahora lo que se trataba era de disputar y ganar el consenso en América Latina para la penetración de las transnacionales estadounidenses. Año 91, Bush padre consolida su Iniciativa para las Américas y en el año 94 ya Clinton en el gobierno convoca al ALCA. El Área de Libre Comercio de las Américas lo que se proponía era la liberalización de la economía mundial. Digamos que el contexto de época es el paso de la bipolaridad socialismo-capitalismo a la unipolaridad capitalista, donde Estados Unidos quería afirmarse en su propio territorio y quería impedir que las transnacionales europeas ganaran la batalla de las inversiones externas, de las privatizaciones, del financiamiento para América Latina. Digamos que el eje y el centro del objetivo económico de acumulación del ALCA estaba en utilizar todo el territorio para la dinámica de ganancias, de acumulación y de dominación de Estados Unidos. Se había roto en el imaginario popular la posibilidad de la alternativa anticapitalista y en ese clima ideológico cultural
es que Estados Unidos lanza con mucha fuerza su campaña por la liberalización, donde el instrumento privilegiado es el área de libre comercio de las Américas. A veces se toma como punto de partida en América el 1 de enero de 1994, cuando se tuvieron que tapar la cara para ser vistos los zapatistas, y realmente estaban repudiando la puesta en marcha del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que fueron los que a nosotros nos fueron dando pistas de lo que significaba el ALCA, ¿no? Entonces, bueno, simultáneamente en Europa había múltiples movimientos que luchaban contra la deuda, contra las instituciones financieras internacionales, y ahí surge también este movimiento, ATTAC, con una propuesta para aplicar una tasa a los capitales especulativos, pero que en verdad su objetivo es luchar concretamente en el lugar, digamos, en donde está. Por eso nosotros articulamos y nos pusimos, digamos, con mucha fuerza. Es más, en Argentina podemos decir que fuimos uno de los que con más fuerza fuimos difundiendo esta lucha contra el ALCA, pero siempre en el marco de una articulación continental. Nosotros en la Argentina veníamos de estar consolidando y construyendo la Central de Trabajadores, que era una expresión organizativa novedosa en el momento de derrota de la clase trabajadora a nivel mundial y a nivel local también, ya que el menemismo imperante en esa etapa, en los 90, generaba también vínculos y asociaciones con distintos sectores sociales, particularmente con los sindicalistas. Muchos de ellos se convirtieron en empresarios, muchos de ellos transformaron las estructuras sindicales en empresas, y nosotros conformamos con una cantidad de organizaciones una central de trabajadores que le puso una dinámica a la lucha de la clase trabajadora en la Argentina, y también vinculado con otras organizaciones regionales, muy importante, desde el orgullo de ser trabajador y no de ser cliente de un sindicalista empresario. Así que nosotros generamos de ahí un debate, y como tales estuvimos presentes en distintas actividades. Por ejemplo, concurrimos a la Universidad de Saint-Denis en Francia, donde un conjunto de organizaciones promovieron un encuentro continental después de la caída del muro. Estamos hablando del momento de la derrota de todos los sueños y la caída de expectativas que había tenido la humanidad, o millones de seres humanos en la Tierra, de un mundo diferente al que nos ofrecía el sistema capitalista. Lo de Saint-Denis fue un evento muy importante donde distintas organizaciones nos encontramos para generar una acción, y ahí surgió, entre otras cuestiones, el movimiento ATTAC y otros movimientos a nivel mundial. La unidad se construye en la lucha, se construye en el andar, y realmente lo más rescatable de este proceso del no al ALCA, de todos estos años que luchamos, porque podemos decir que comenzamos en 1998, que fue la primer cumbre de los pueblos en Santiago de Chile, en paralelo a la segunda cumbre de presidentes. Después seguimos en Quebec, y fuimos articulando, y un espacio donde decidíamos estrategias de esta lucha fue en el 2001, en el marco del primer Foro Social Mundial y de los siguientes. Esto nos permitió llevar adelante una campaña continental de sensibilización, que era muy difícil hablar del ALCA, a nivel continental y a nivel nacional, sobre todo con consultas populares, que nos permitía trabajar con otras organizaciones en el país y en el continente. Y estoy pensando, por ejemplo, de la Alianza Social Continental, de la lucha hemisférica contra el ALCA en Cuba. Hubo una sintonía de articulación de organizaciones que fueron transitando este proceso, en donde la sensibilización a través sobre todo de consultas populares fue muy importante, y ese es un ejemplo de cómo se construye unidad en el andar. Así que en ese sentido, las consultas, las asambleas, los encuentros de formación, las actividades en las plazas los fines de semana, los encuentros regionales. Nosotros los judiciales convocábamos a la coordinadora de judiciales del Cono Sur, entonces invitábamos a compañeros de la energía,
a José Rigane o a Julio Gambina o a compañeros del Uruguay o a compañeros de Brasil para hacer un evento y pensar juntos, porque el proyecto, la iniciativa no venía para nosotros, venía para toda América Latina. Entonces en ese marco fue que se crearon las condiciones. Llegamos al momento de los últimos días que desde la CTA y de las organizaciones decidimos que esa fecha iba a haber dos grandes episodios. Primero, una cumbre de los pueblos en Mar del Plata, cumbre nuestra, no la de los presidentes que se hacía, sino una cumbre nuestra, de los pueblos, de los trabajadores, de los pueblos originarios, de los explotados, de los excluidos, y los presidentes reunidos en otro ámbito. Ahora, para eso, ¿qué hicimos? Rodeamos ese episodio con representaciones de toda América Latina y el mundo, pero también generamos un paro y una acción nacional, que eso fue el 4 de noviembre, y ese 4 de noviembre significó que en todo el país hubo paros, movilizaciones, hubo acciones impresionantes, que significó que el repudio de la Argentina, el repudio del pueblo argentino, se expresó en Mar del Plata masivamente, pero se expresó en Ushuaia, se expresó en La Quiaca, en Posada, en Mendoza y en todo el resto del país, diciéndole no al ALCA. Eso fue el resultado de una inmensa construcción colectiva que contribuyó seriamente a que la iniciativa no pasara. Nosotros tuvimos un triunfo en el 2005 en Mar del Plata. Fue la tercera cumbre de los pueblos y yo recuerdo las marchas y los talleres dentro de la cumbre de los pueblos y lo estoy escuchando a Chávez y lo estoy escuchando a Evo. Bueno, Evo todavía no era presidente, pero bueno, podemos decir que tuvimos un triunfo. Logramos detener este proyecto de falsa integración, digamos, ¿no? Porque se presentaba como una integración y pudimos dejar al desnudo lo que significa un proceso de integración comercial tan asimétrico, ¿no? Pero lamentablemente se fueron dando en el mundo, entramos en esta profunda crisis capitalista global, y incluso desde antes, ¿no? La estrategia del imperialismo, la estrategia del gran capital es tener absoluta seguridad jurídica. Entonces, a pesar de que logramos frenar el ALCA, por ejemplo en Argentina se siguieron firmando tratados y hoy tenemos más de 50 tratados bilaterales de inversión que en verdad contemplan los mismos capítulos que contemplaba el tratado, el ALCA, ¿verdad? Y que nos remiten ante la solución de controversias relativas a inversiones, nos remiten a un tribunal internacional que se forma, pertenece al Banco Mundial, pero que se forma bueno. Pero en verdad lo que está hoy, la ofensiva de tratados de libre comercio en toda su forma, es muy importante porque digamos, la crisis hace que las corporaciones transnacionales cada vez exijan mayor seguridad jurídica. Por lo tanto, hay una red, una malla con múltiples tratados. La disputa de sentido sobre el ALCA ayer y hoy, a 10 años de la cumbre de Mar del Plata, la cumbre de los pueblos, la cumbre de presidentes y la confluencia política que se generó para derrotar esa estrategia de Estados Unidos, generó un debate hace 10 años y lo vuelve a generar ahora. Primero, si alcanza con decir no al ALCA. Bueno, fue un éxito del movimiento popular. En el mundo se sintió como una derrota de George Bush, que había venido a la Argentina en el noviembre del 2005 en Mar del Plata a reinstalar la discusión por el ALCA. Sin duda que hoy la lucha contra los tratados de libre comercio continúa, porque efectivamente la derrota de Bush, del imperio, de las transnacionales en ese momento fue muy importante. Ahora eso no significa que el imperio, que los presidentes de Estados Unidos que vinieron después, que los grupos económicos se van a poner a llorar en un rincón de la casa. No, generan nuevas iniciativas, ponen en marcha otros mecanismos, quiebran a otros dirigentes, compran dirigencia sindical, social, política de turno
y avanzan en proyectos de libre comercio. Fue un triunfo decir no al ALCA, pero la estrategia de las transnacionales, de Estados Unidos, de los principales países capitalistas, incluso muchos gobiernos de la región, se mantuvo y no abandonaron la lucha por organizar el libre comercio. La liberalización de la economía continuó y uno hasta puede pensar de forma más agresiva. Claro, no tuvieron el objetivo de máxima y van por ese objetivo de máxima. Ahora es la Alianza para el Pacífico la que retoma la agenda planteada respecto del ALCA. Los tratados bilaterales de inversión, Argentina es el país que más tratados bilaterales de inversión suscribió en la década del 90 y por eso mantiene aquel proyecto originario. Yo me animaría a decir que el debate fue derrotar al instrumento ALCA, pero no se ha derrotado la estrategia de liberalización, de libre comercio, de libre competencia, de libre cambio. Y hoy es un tema que vuelve a aparecer porque ante la crisis mundial del capitalismo que empezó en el 2007-2008 y se mantiene en el 2015, la estrategia del capital transnacional sigue siendo la de la liberalización, la del ajuste. Hoy es muy claro y evidente cómo el ajuste se expresa en Grecia, pero también se expresa en Puerto Rico. Dos países que han entrado en cesación de pago, uno en Europa y otro en América Latina, aun cuando Puerto Rico es Estado libre asociado de Estados Unidos. Entonces te diría que aquellos problemas que había hace 10 años vuelven ahora de una manera distinta, porque primero en la memoria de los pueblos está que se pudo enfrentar y derrotar al ALCA, como en estos días el pueblo uruguayo pudo enfrentar y derrotar el intento secreto del Uruguay de insertarse en las negociaciones por el TISA. Y el debate de fondo sigue siendo hoy como ayer, si alcanza con críticas al neoliberalismo o hace falta instalar un debate contra el capitalismo. Esto es mucho más complejo, más serio, es una estrategia de fondo y me parece que los desafíos que tiene el movimiento popular en la actualidad es discutir más a fondo con el movimiento popular de que hace falta una dinámica de movilización popular consciente de que el problema no es el neoliberalismo como tal, sino que es el capitalismo. Y eso nos lleva a pensar en estrategias alternativas, en construir nuevos imaginarios sociales y por lo tanto entonces ya no alcanza el no al ALCA, sino hay que pensar cuáles son los sí de la integración. Y felizmente en este tiempo han aparecido algunos sí, como puede ser el ALBA-TCP, la alternativa bolivariana de los pueblos de América, tratados comerciales de los pueblos, pero también la estrategia de lucha por la soberanía alimentaria, por la soberanía energética, por la soberanía financiera. Digamos que esta es la novedad y lo interesante. Complicada situación, pero los pueblos ya han descubierto algunos sí. Ya no solo se trata de decir que no, sino empezar a decir qué es lo que queremos para construir el nuevo tiempo de transformación, de emancipación, de liberación de los pueblos de nuestra América. Victoria. Eran los años de la esperanza que nos robaron de tierra sin guerra. Un charco de sangre, un hombre en el suelo. Huele a asesinato y hay duelo. Alguien ha muerto.
cuando Alfonso XIII huyó de la democracia. Eran los años de libertad como bandera,